de la unidad, con Dios y con la humanidad, en busca de la unidad. Bienvenidos a En busca de la unidad. La Ley de Libertad Religiosa de la Democracia en España data de 1980 y hace 15 años que se fundó la Fundación Pluralismo y Convivencia. Y hoy tenemos con nosotros a Inés Mazarrasa, su directora. ¿Qué tal, Inés? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien y muchas gracias por invitarme hoy a participar en el programa. Estoy encantada. Muchas gracias. Decís vosotros que vuestra misión es la de incentivar, estoy leyendo, el reconocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa como elementos básicos para la garantía del ejercicio efectivo de la libertad religiosa. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa todo esto? Perdón. Pues mira, bueno, para empezar, sabes que la fundación es una fundación pública que está adscrita al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que es el ministerio que tiene ahora la competencia sobre la libertad religiosa en España. Entonces, la competencia es del ministerio, el ministerio además tiene la subdirección de libertad religiosa y la fundación es una fundación de la que se dota los poderes públicos para coadyuvar o para ayudar a llevar a cabo o a implementar esa competencia, ¿no? Entonces, dentro de las funciones que nosotros tenemos es pues facilitar un poco esa frase que has leído, pero es sobre todo fomentar ese reconocimiento de la diversidad religiosa, y ya hablaremos un poquito, yo creo, más adelante de a qué nos referimos, pero sobre todo es a darnos cuenta de que en España coexisten y existen, ¿no?, distintas religiones, y que además existe un derecho fundamental garantizado en nuestra Constitución, en el artículo 16, que es el derecho fundamental a la libertad religiosa, que protege tanto a los que creen como a los que no creen, ¿no? Uh-huh. Y de lo que se trata es de hacer que ese derecho, que es un derecho que, como bien has dicho, además consta, se desarrolló en una ley orgánica, que es la Ley Orgánica de 1980, bueno, pues que ese derecho se pueda ejercitar efectivamente, porque muchas veces no basta solo con las leyes, no basta solo con los textos, sino que luego tiene que haber toda una serie de prácticas, de mecanismos, etcétera, que hagan que realmente sea posible ejercerlos y ejercerlos además en condiciones de igualdad, ¿no?, con el resto de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, bueno, nuestro trabajo, por hacerlo más específico, nosotros ¿qué hacemos? Trabajamos con las confesiones minoritarias, con aquellas confesiones no católicas que están en España y en particular las que tienen declarado el notorio arraigo, y trabajamos con estas confesiones para que su interlocución con las administraciones públicas sea más fluida, sea productiva en el sentido de poder atender demandas o dar respuesta a demandas que puedan ir surgiendo, de diverso tipo, ¿no?, de cómo utilizar espacios públicos, de apertura de lugares de culto, etcétera. Trabajamos también, por otro lado, con las administraciones públicas a todos los niveles, tanto a nivel de la Administración General del Estado como a nivel autonómico como a nivel local, para que precisamente desde ese lado las administraciones conozcan, reconozcan y acomoden, de ahí la palabra, ¿no?, acomoden dentro de sus servicios y sus políticas, pues lo que sea necesario para garantizar que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer este derecho, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dirías tú cuál es la convivencia entre las distintas adscripciones o de las distintas religiones en España? ¿Cómo es esa convivencia? ¿Tú piensas que hay interrelación entre estas religiones o que cada una va por su lado? Bueno, a ver, yo creo que depende de qué nivel estamos, o sea, o de cómo, de qué estamos hablando, ¿no?, exactamente, porque yo creo que entre lo que es los ciudadanos y los creyentes se convive perfectamente, o sea, es decir, que no hay, ¿no?, cada cual tiene sus creencias o no las tiene, y en general yo creo que hay una buena, yo diría que hay una buena convivencia y que hay desde luego una actitud en general tolerante. Siempre hay excepciones a todo esto, ¿no? Pero por lo general yo creo que en España es un país bastante abierto, bastante tolerante a las distintas
creencias, ¿no? Otra cosa es que se conozca, o sea, que en el imaginario colectivo, ¿no?, nos estemos imaginando como una sociedad diversa, que eso yo creo que todavía nos queda un poquito y que nos seguimos concibiendo, bueno, pues de manera muy homogénea, ¿no? Y a veces no somos conscientes de que alrededor de nuestro hay personas que, bueno, que son diversas también en cuanto a sus creencias, ¿no? Creo que, por lo menos por la experiencia que tenemos en la Fundación, la interlocución entre las distintas representaciones y representantes de las distintas confesiones es buena, es muy buena. Y nosotros cada vez que hemos, por lo menos por eso digo que desde nuestra experiencia, cada vez que organizamos actos o organizamos intercambios que tengan que ver con el ejercicio, ¿no?, de la libertad religiosa, hay muy buena sintonía entre todas las representantes. O sea, que desde ese punto de vista yo creo que que hay un buen entendimiento, desde luego. Inés, en la Fundación tenéis distintos tipos de campañas y hay una que me gusta mucho, es en la que habéis involucrado a jóvenes de distintas religiones, de distintas creencias religiosas, para que se conozcan. Claro, te estás refiriendo a un proyecto que iniciamos hace, pues ya en 2019, que lo llamamos Cambia el Marco, su nombre es Cambia el Marco, y de lo que se trataba precisamente, porque uno de los objetivos de la Fundación, otro de los objetivos es, bueno, visibilizar y y sensibilizar sobre esta diversidad religiosa, ¿no? Entonces, no se trata solo de las personas que ya forman parte o que pertenecen a distintas creencias, sino también para la sociedad en general, para lo que te decía antes, ¿no?, de cambiar un poco ese imaginario colectivo y empezar a trabajar o empezar a hablar de este tema de otra manera. Por eso se llama Cambia el Marco, ¿no? Es cambia un poco, vamos a ponernos en otro lado y ver esto desde otra manera, ¿no? Y este trabajo, que es un proyecto en concreto, que se inició como un proyecto en concreto con jóvenes de distintas confesiones y algunos que no tenían ninguna confesión, y que lo que hicimos fue ponerles a conversar, ¿no? A conversar sobre temas que tenían que ver con religiones y sobre otros temas que no tenían que ver con religión, pero sobre todo era una manera de visibilizar que un tema que a veces no se asocia con juventud, un tema que a veces se asocia con posturas inflexibles, etcétera, era una manera de visibilizar que ese diálogo se da y se puede dar, y es una dimensión más, sobre todo en personas que están ¿no?, en adolescentes o en personas muy jóvenes que están formando su personalidad o formando su manera de estar, ¿no?, con los demás y en la sociedad, pues ese diálogo sí que se da, y nos parecía muy importante poder dar espacio y poder enseñarlo, ¿no? Cambia el Marco, yo creo que también fue una manera para nosotros en la Fundación de cambiar nuestra propia manera de trabajar, ¿no?, sobre la sensibilización. Y es verdad que este año, el año 2020, ha sido un año un poco complicado para hacer este tipo de trabajos, pero sí que si queremos apostar por esta filosofía, ¿no?, o esta manera de intentar trabajarlo proponiendo no contranarrativas, no ir a la contra, sino otro tipo de narrativas y otra manera de trabajar y de presentar lo que es la diversidad de creencias, con jóvenes o con otro tipo de población, ¿no? Los jóvenes, porque muchas veces bueno, yo creo que tienen mucha curiosidad, y de hecho en algunas de las encuestas que hemos estado viendo vemos que es un tema que interesa mucho, del que se sabe poco y que tienen poco espacio en el trabajar. Entonces yo creo que eso hay que aprovecharlo, hay una curiosidad sana y que es muy positiva. Y yo creo que eso, bueno, pues son elementos que hay que seguir trabajando y con los que queremos mantener el trabajo, vaya, ¿no? En nuestra sociedad la verdad es que parece que el hecho religioso es una cosa de lo privado. ¿Hasta qué punto vosotros dentro de la Fundación pensáis que la religión puede estar, pues, a la altura de otras cosas y puede responder a los retos de un país, de España, por ejemplo? Bueno, es que la religión, esto no es lo que piensa la Fundación, o sea, la religión y el derecho a la libertad religiosa tiene una dimensión privada, digamos, y tiene una dimensión
pública y colectiva también, ¿no? O sea, Sí. y eso, cuando hablamos de fomentar o de permitir el ejercicio efectivo de la libertad religiosa y del derecho a la libertad religiosa, hablamos en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, vuelvo un poco a lo mismo. Yo creo que una sociedad diversa es una sociedad diversa también en sus creencias y, de hecho, es un poco, no hay más que verlo, ¿no? O sea, no es algo que haya que fomentar o no, es algo que existe. Otra cosa es cómo nos queramos relacionar con ello, qué mecanismos o qué dinámicas ponemos en marcha para que eso se dé en las mejores condiciones, siempre dentro del marco legal que nos hemos dado, ¿no? Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta porque me parece que me he ido un poco del tema, pero sí que la dimensión pública o la dimensión de las religiones es una dimensión que hay que ver, constatar y gestionar de la manera mejor posible para, bueno, pues para garantizar que nadie, por tener o no una religión o una creencia, se sienta fuera, ¿no? O sea, es decir, que vivimos en sociedades donde hay que ser, donde somos inclusivos, ¿no? Y hay que promover esa inclusión también en este sentido, ¿no? Y hablando de esto mismo, de la inclusión, ¿qué retos piensas tú que tiene España en lo que de cohesión religiosa? Pues un poco lo que decía, yo creo que hay varios retos, ¿no? Pero para mí el principal, yo creo, es darnos cuenta de que no estamos en un país monocolor, ¿no? Y que aunque podamos venir de una tradición, ¿no? Y que evidentemente sigue estando muy presente y sigue siendo mayoritaria y es así, pero es verdad que a medida que bueno, han ido pasando los años y evoluciona y se va secularizando, también se va diversificando. Y yo creo que eso, que es una constatación y que ¿no? lo vemos que está presente, digamos, en la sociedad, a veces todavía nos cuesta, seguramente, porque, bueno, pues porque venimos de otra tradición diferente, ¿no? Pues nos cuesta asumirlo o asumirlo, ni siquiera asumirlo, o sea, nos cuesta, yo creo que caer, ¿no? Por decirlo de una expresión así más coloquial, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el trabajo, el que poco a poco nos vayamos dando cuenta que, bueno, que igual que hemos asumido otro tipo de diversidades, esta es una más que hay que asumir y que hay que saber gestionar y que no es... y que no hay que hacerlo porque hay que hacerlo, es decir, que hay que hacerlo porque es un activo, porque es una riqueza de nuestra sociedad, ¿no? Y que las sociedades, cuanto más diversas, más ricas, más más avanzadas también, ¿no? Y que el otro día lo hablaba, ¿no? Y lo decía, que cuanto una consecuencia de una sociedad de libertades es una sociedad diversa, ¿no? Entonces es una señal de madurez, es una señal de vitalidad de la sociedad y es una señal, bueno, un activo que hay que fomentar, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto a religiones, todavía eso está por ver un poquito, por construir, digamos, o sea, por construir en ese imaginario y esas nuevas narrativas. Y creo que en paralelo o muy relacionado con esto, hay que dejar de ver el hecho religioso como algo totalmente al margen, ¿no? O sea, el ser un Estado laico, el ser un Estado donde el Estado como administración, como institución, no tiene religión ni tiene por qué tenerla y se tiene que mantener neutro, eso no significa que la ciudadanía lo sea, ¿no? Y la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de las administraciones públicas es garantizar que esa ciudadanía viva en igualdad y con sus derechos garantizados, ¿no? Entonces, esas dos cosas no están reñidas. A veces, yo creo que en España a veces parece que esto está reñido y no lo está, al revés, ¿no? Yo creo que no se puede negar una realidad y que hay que, bueno, gestionar esa realidad, porque es verdad que es más compleja, es más difícil, surgen preguntas, pero, bueno, ese es el desafío y esa es parte de la riqueza de la que yo hablaba antes, ¿no? También, bueno, en esta sociedad, que también es una sociedad laica y también diversa, muchas veces cuando se habla de religión
a las personas se les ponen los pelos de punta, porque muchas cosas malas se han hecho también en nombre de la religión. ¿Cómo crees tú? ¿Tú tienes la sensación o tenéis la sensación de que muchas veces se suele confundir el mensaje fundamental de las religiones con lo que las personas o los hombres o la humanidad ha hecho en nombre de la religión? Sí, pero creo que es que forma parte de los prejuicios y los sesgos que existen tanto en el ámbito de la religión como de otros ámbitos, ¿no? O sea, no creo que sea exclusivo de la religión. Creo que por eso es tan importante fomentar el conocimiento, visibilizar, hablar de otra manera, no caer siempre en el mismo tipo de discursos, no entrar en debates que son estériles y que no añaden nada para cambiar, ¿no? o para intentar combatir esos sesgos. Yo creo que hay mucho que hacer en enseñar las cosas, ¿no? En trabajando y demostrando determinadas cosas. Y somos muy poco dados en la Fundación y de hecho somos muy cautos en la Fundación de no caer, primero de no fomentar, por supuesto, pero y no caer tampoco en entrar en debates que no llevan a nada, ¿no? Es decir, que y esto pasa con las religiones y desgraciadamente pasa con otros ámbitos también, ¿no? O sea, y los prejuicios y esta falta, yo creo que son una señal de desconocimiento para empezar y yo creo que eso se puede combatir, o sea, eso se puede trabajar porque se puede fomentar, ¿no? Que la gente conozca mejor y yo creo que esa es una de las funciones que tenemos. Y luego ya, hay otras posturas que pueden ser más ideológicas, etcétera, que eso yo ahí no entramos, ¿no? Bueno, pues Inés Mazarrasa, directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos en otra ocasión. Pues muchísimas gracias, encantada y cuando queráis a disposición. Estaremos por aquí.